Muy buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara, transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente en nuestro programa que se llama Aquí Vamos. Hoy conduciendo en ausencia de Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, quien va a estar ausente algunos días, tiene unas merecidas vacaciones, pero bueno, desde aquí le deseamos que vuelva pronto, que las disfrute y vamos a iniciar nuestro programa. Hoy, además de las noticias más importantes, las 5 que siempre les damos como adelanto para la edición impresa de mañana y que también pueden encontrar en nuestro portal, pues vamos también a entrevistar al diputado local Julián Peña, el diputado izquierdista que ya está afiliado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y vamos a platicar con él de varios temas. Uno, por supuesto, que ya hemos llevado en las ediciones de esta semana y la semana pasada, que tiene que ver con la venta de inmuebles que se hizo en la parte final del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, 50, si no mal recuerdo, y de los cuales pues no tenemos mucha claridad de a dónde han ido a parar. Y lo siguiente, por supuesto, lo que está pasando en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con digamos las adhesiones, las sumas que están teniendo varios actores políticos que no son bien vistos entre la militancia de izquierda porque tienen su historial. Pero bueno, por supuesto, por principio de cuentas, pues nos sumamos a la condena del asesinato de nuestra colega y compañera de esta casa editorial, Miroslava Bridge. Fue asesinada en Chihuahua, ustedes lo deben saber ya, es una noticia que prácticamente está recorriendo el mundo. Exigimos, por supuesto, que se esclarezca este asesinato, lo condenamos, pero también exigimos que se esclarezca pues el asesinato de 103 colegas, 103 periodistas que se han sido asesinados en todo el territorio nacional a partir del año 2000. Estamos, por supuesto, consternados, enojados, tristes y exigimos que las autoridades esclarezcan este hecho y este crimen artero. Pero bueno, pasando a las cosas locales, la primera noticia de importancia que les vamos a ofrecer para la edición impresa de mañana es una noticia que nos llega desde Ginebra, Suiza. Por allá anda el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, y aprovechó la ocasión en la visita que está haciendo a los centros de estudio de esto que llaman la partícula de Dios. Está las universidades de todo el mundo que están participando en este experimento, reunidas en Suiza, y ahí tuvo un encuentro con el director del CONACYT y le planteó lo que justamente ayer plantearon varios estudiantes de posgrado de la máxima casa de estudios, estudiantes que habían ingresado apenas este año y a los cuales sin explicación alguna se les recortaron sus becas. Pues bien, desde Ginebra se ha dado a conocer a través de un comunicado de la máxima casa de estudios que los estudiantes de nuevo ingreso en posgrado de esta institución, que son 220 estudiantes, 220 becas, las van a recibir, no habrá ningún problema para ellos a partir de este mes, es decir, faltan algunos días para que terminen la mayoría de esas becas, y quienes quieren todavía con algún pendiente será en las semanas subsecuentes cuando puedan ya estar recibiendo ese apoyo económico, que es muy importante porque ustedes saben que los estudiantes de posgrado en maestría y en doctorado pues prácticamente se dedican en cuerpo entero a este tipo de actividades, a estos estudios, con el propósito de generar nuevos conocimientos, con el propósito de hacer aportaciones importantes para el desarrollo tecnológico, científico y de conocimiento social. Y bueno, no tienen otra manera de sustentarse la mayor parte de las veces. De hecho, los posgrados del CONACYT establecen como un requisito muy claro que quien estudia la maestría o el doctorado, tiene que dedicarse de tiempo completo a estos estudios, y bueno, no hay otra manera de hacerlo más que recibiendo una beca. Así es que hay una buena noticia para la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las 220 becas que habrían sido recortadas y de las cuales pues había una queja por eso, pues van a ser recibidas. Hay que decir que este recorte a las becas pues no es privativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no solamente lo sufrió la UAP, es un asunto nacional que tiene que ver con los recortes aplicados por el gobierno federal a la ciencia, a la tecnología, a la educación en general y en particular a esta área. Así es que son otras universidades también las que están padeciendo. Seguramente casi todas las universidades públicas que tienen posgrados de CONACYT han estado recibiendo esto. El caso más sonado hasta ahora es el de la UAM Xochimilco, que también ya está gestionando estos recursos. Así es que buenas noticias para la universidad. La segunda noticia tiene que ver con algo que ayer nos platicó el abogado Omar Jiménez. Él es integrante de la Asamblea Social del Agua,
fue entrevistado por Fermín Alejandro García y ahí ustedes recordarán, y si no se los decimos ahorita, él denunció y probó con documentos en mano que la empresa Agua de Puebla para Todos pues es una empresa fantasma, no tiene registro legal, pero sin embargo cobra el consumo del suministro de líquido. Es otra de las irregularidades, las arbitrariedades que se ha cometido con la privatización del agua en Puebla, y este abogado que ha llevado varios juicios, incluso ayer nos daba la noticia de que ganó ya 3 amparos a favor de personas que pues, recibieron como represalia el recorte del suministro, pues él nos da a conocer esta noticia pues que viene a sumar a la serie de irregularidades que tenemos en la privatización del agua. Enseguida también decidimos poner de esa misma entrevista para que quedara más claro, para que ustedes puedan conocerla a detalle en la edición impresa y en el periódico digital, otra noticia que nos dio Omar Jiménez ayer, y es que Concesiones Integrales está en algunos momentos expidiendo hasta 2 facturas por un solo periodo de cobro, con el propósito, dice Omar Jiménez, de que los usuarios pues paguen el recibo más alto. Es algo verdaderamente extraordinario, inaudito, por no decir inverosímil, lo que está pasando con esta empresa, que lo único que le ha dado a los poblanos es dolores de cabeza. Ya hemos dicho que el 99% de las acciones de esta empresa concesionaria están en manos de un empresario salinista. Se ha dicho también, por ejemplo, el presidente municipal de San Pedro Cholula, que los beneficios de la privatización del agua potable en la capital de Puebla solamente han ido a parar al llamado Grupo Atlacomulco, el grupo político al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto. Así es que si ustedes quieren ver a detalle lo que dijo Omar Jiménez, pues échenle un vistazo a la edición impresa de mañana. La cuarta noticia es una declaración que hizo interesante el diputado federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Rodrigo Abdala. Él recordó hoy que el hoy presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, siendo diputado local, aprobó la reforma que hizo posible la privatización del agua en la capital de Puebla, y pues considera que es incongruente que una vez que siendo diputado lo haya hecho y que ahora que es presidente municipal pues quiera defender o quiera oponerse a esa privatización. Es interesante, no hay que tomar a la ligera esta declaración, porque el diputado federal junto con José Juan Espinosa Torres son considerados 2 de los serios aspirantes a la candidatura del Morena a la gobernatura de Puebla. Así es que, bueno, y es, digamos, como se conoce coloquialmente en la política, fuego amigo. Y finalmente, una declaración del gobernador José Antonio Gali Fayad. Hoy el mandatario estatal que estuvo con los dirigentes de la Coparmex para firmar un acuerdo a fin de combatir la corrupción, y en ese marco el gobernador lamentó que sea la sociedad, las familias, quienes protejan a los integrantes de las bandas del crimen organizado que se abocan a la ordeña, al robo de hidrocarburos en ductos de petróleos mexicanos. Dice el gobernador Gali Fayad que con estas acciones que realizan grupos sociales enteros en la llamada Franja del Huachicol o el Triángulo Rojo, pues lo que están permitiendo, lo que están alentando es la corrupción de menores, concretamente de niños y de adolescentes, que son, y ustedes ya lo saben, empleados como vigías, como vigilantes de estas bandas, alertándolos, avisándoles si viene algún integrante de otra banda rival, si está acercándose a alguna autoridad militar o civil. Y bueno, a este tipo de trabajo, el mote que le han dado en los medios de comunicación y en el argot policíaco y del crimen organizado es el de halconcitos. Así es que hay una condena del gobernador Gali Fayad a lo que está sucediendo en esa franja, y vamos a ver cómo se desarrollan estos temas. Pero por lo pronto ya tenemos en el estudio, de hace rato llegó puntual el diputado Julián Peña, que vamos a platicar con él de varios asuntos. Uno que nos interesa mucho, buenas noches, diputado. Buenas noches, Martín. Es el que hemos venido tratando en la Jornada de Oriente desde hace varios días, a partir de algunos reportajes que ha realizado nuestra compañera Mónica Camacho, diputado, y que tiene que ver con lo que sucedió en la última etapa del sexenio de Moreno Valle, con la venta de, si no mal recuerdo, media centena de inmuebles, entre edificios, casas y hasta terrenos,
y de los cuales hay una opacidad absoluta. Y digamos de las pocas voces o de las únicas voces que se han hecho sonar y que se han levantado en el Congreso local para pedir explicaciones sobre esto es la de usted y la de la presidenta del PRD, Socorro Quesada. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado en eso, diputado? Sí, Martín, muchas gracias y bueno, pues también saludar por principio de cuenta a la gente que ve el programa. Y bueno, sí comentarte que efectivamente ha habido una opacidad en este proceso de venta de estos bienes inmuebles que al final de cuentas son de los poblanos y poblanas. Ha habido esta opacidad en varias circunstancias. Una de ellas es en el procedimiento precisamente de autorización de venta de los inmuebles. Es decir, para que un inmueble correspondiente a pues todos los poblanos y poblanas tiene que ser autorizado por el Congreso del Estado. Claro. Y no se ha dado de esta forma. A algunos de estos bienes inmuebles primero se hicieron las ventas, las enajenaciones, y después se hizo la autorización. Es decir, primero hicieron la acción y luego quisieron justificar esa acción, cosa que meter la legalidad. Exactamente, meter la legalidad al proceso, cosa que es ilegal a todas luces, ¿no? Entonces, por un lado esto, por el otro lado también, en los dictámenes que se presentaban para ser votados en el Pleno, dando la autorización del Congreso, pues no se establecía con ninguna claridad, bajo ninguna transparencia, ¿no? Para qué era la venta, cuál era el objeto de la venta, cuánto se tenía que obtener de estos bienes, y bueno, pues una serie de irregularidades que no establecían en los dictámenes. Entonces, por eso siempre yo en el Congreso, en tribuna, manifesté que sí, como representantes populares, insisto que al final de cuentas estamos para defender los intereses de los ciudadanos. No nos decía para qué eran estas ventas. Entonces siempre estuve manifestando que sí era necesario que en los dictámenes se establecieran todas estas circunstancias. Pero no se conoce realmente nada de eso, ni siquiera ustedes como representantes populares tienen acceso a esa información. No tenemos acceso a esa información porque de principio de cuentas no se establece en el dictamen, pero tampoco posteriormente hay información de qué es lo que ocurre con estos bienes. ¿Qué respuesta le dan sus homólogos, sus compañeros de legislatura, cuando usted cuestiona la opacidad con la que se han conducido, incluso hasta se puede llamar como una arbitrariedad, ¿no? Sí, algunos justifican que el procedimiento no establece que en los dictámenes se tengan que establecer estos requisitos, sí. Cosa que, bueno, pues al final de cuentas la ley la hace la mayoría de los diputados, y así la hicieron precisamente para no llevar estos argumentos, estos requisitos, y que los demás pues no pudiéramos saber para qué fines son estos la venta de estos inmuebles. Esta ley que permitió a los diputados aprobar la venta de estos inmuebles al gobierno de Moreno Valle, ¿es una ley morenovallista o es una ley que data de antes? Es una ley que ya data de hace algunos tiempos, pero ha tenido modificaciones. Y bueno, pues desde luego ha sido con esta finalidad de que haya esta opacidad, de que no sepamos los poblanos y los representantes para qué son estas ventas. Podríamos decir que estas modificaciones que se hicieron en el periodo morenovallista fueron ex profeso para dejar en completa opacidad, digamos, el destino de esos bienes, la justificación, porque también hay que tener una justificación para vender algo, son bienes públicos, son bienes de toda la sociedad, los montos que se cobraron y cuáles fueron los contratos, fueron hechas específicamente para eso, ese andamiaje legal. Sí, desde luego que es con toda esa intención, ¿no? de que pudieran hacer las enajenaciones, pudieran hacer las ventas, pero sin que tuvieran que hacer transparente todo este proceso. Y bueno, pues desde luego que fue de esa forma. ¿Hay un cálculo de cuánto podría ser? Yo sé que ahorita es difícil, digamos, pero decirlo a ojo de buen cubero, de cuánto podría haber obtenido el gobierno por la venta de estos 50 inmuebles, o también eso, digamos, me refiero a un nivel especulativo, por supuesto, sabemos que no tienen información. Sí, no, la verdad es que sería difícil tener un dato de esa naturaleza. Son varios inmuebles, algunas eran hasta pues extensiones grandes, hectáreas, algunos otros pues sí, algunos edificios céntricos que dada la naturaleza propia de los edificios, pues yo me imagino que sí deben tener una cantidad elevada, un costo elevado, y bueno, pues la verdad es que no podría
dar una cantidad exacta. Oye, de manera extraoficial, digamos en corto, como solemos decir, ¿hubo algún tipo de explicación o que a ustedes le dieran de alguna manera una información de cuál iba a ser el destino de ese dinero o por qué digamos, la prisa para vender los inmuebles? Porque se vino casi en una avalancha, ¿no? No se fue haciendo a lo largo del sexenio. De hecho, creo que al principio, si no mal recuerdo, estuvo la recuperación de inmuebles. El más sonado, por supuesto, fue Valle Fantástico. Así es. Y la casa que también le habían entregado en concesión a Enaine, a Ricardo Enaine, el empresario, donde él estableció su periódico El Heraldo. Claro. Y empezaron ciertas recuperaciones de inmuebles, según esto con el propósito de que ahí se establecían oficinas o digamos las sedes de algunos organismos, porque se estaba pagando mucho en rentas. Al final ahí se hizo el barroco y se hicieron algunas otras cosas. ¿Qué justificación le decían a ustedes sus compañeros, ahora sí que de manera extraoficial, ahí digamos en corto sobre esta Claro. Concretamente estas enajenaciones se hicieron antes de esta legislatura, pero hubo otra, por ejemplo, la Casa del Artista, que sí se hizo en la legislatura en la que estamos, y la única explicación que ellos daban era que lejos de estar obteniendo un beneficio para los poblanos, para las poblanas, que se erogaban pues los impuestos que pagaban por los bienes inmuebles. Cosa que pues efectivamente es de risa, ¿no? Sí, entonces, con acuerdo con el catastro o con alguna cosa así, pues quedas y ya, ¿no? Sí, claro. Entonces la única justificante que daban era esa, que en lugar de tener un beneficio, tenía que erogar algún impuesto y que eso le costaba al erario estatal. Entonces, pues sí es que es de risa la justificación que se daba. Claro. Ahora, esta semana surgió un caso, nos lo dio a conocer nuestra compañera Mónica Camacho en su reportaje, que llama mucho la atención, pero que igual puede ser pues por lo menos ejemplar de lo que seguramente ha sucedido, que pasó en los terrenos que se compraron, o se enajenaron y se compraron, ¿verdad? Se compraron los terrenos en torno a la llamada Ciudad Modelo y la planta de Audi, terrenos que fueron vendidos 6 meses antes a una cantidad, ahí más o menos, si no mal recuerdo, 26 millones de pesos, y de los cuales no sabemos bien a dónde fue a parar ese dinero. Podríamos decir que ese modelo de venta anterior puede ser de alguna manera combatido legalmente. No sé si haya, digamos, instrumentos legales para que ustedes como diputados, si es que solamente son dos, porque somos de los 40 y tantos, solamente estamos viendo dos, actuando así, ¿pueden echar atrás estas ventas o ya de plano está perdido? Sí, hay posibilidad. Yo considero que sí hay posibilidad, porque el procedimiento pues es claro también, de que antes de que se realice la enajenación tiene que ser autorizada precisamente la enajenación por el Congreso. Entonces, si no se hizo de esta manera, pueden ser nulos estos actos jurídicos que se han realizado, porque bueno, pues es un principio de derecho que debe cumplirse los procedimientos que establece la propia ley, y entonces al no realizarse de esa manera, sí pueden echarse abajo. Tenemos que hacerlo nosotros los representantes, decir que no se cumplió con lo que establece la ley y por tanto que esos actos jurídicos deban ser nulificados. Claro. ¿Qué tendría que suceder ahí? ¿Tiene que haber un solo diputado lo puede hacer? ¿Lo puede hacer un particular? ¿Cómo funcionaría el mecanismo? Tendríamos que ser los representantes. Habrá que revisar bien todo el proceso, cómo se dio, es decir, cuándo se hizo la enajenación y cuándo fue autorizado por el Congreso, que fue posterior a la enajenación, y entonces decir que de acuerdo a la ley no se realizó el procedimiento como lo establece, y entonces pedir nosotros mismos que esta acción pueda ser nulificada. ¿Eso se hace supongo, ante un tribunal o es un procedimiento interno en el Congreso? Vamos a buscar las vías. Primero lo haremos en el Congreso, pediremos la información de cómo se realizaron estas enajenaciones, y de tener algún recurso dentro del propio Congreso lo haremos, y de no ser posible también lo podríamos hacer en las instancias judiciales. Aquí sí tendría que ser algún particular, alguna institución, los propios partidos políticos pueden también hacerlo, entonces para que pues esclarezca todas estas enajenaciones. Muy bien, estamos con el diputado Julián Peña, que es diputado izquierdista y ahora ya es diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos hablando sobre
la venta de inmuebles que se dio al final del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, 50 inmuebles, de los cuales el Congreso tuvo conocimiento en varios casos hasta medio año después de que ya habían sido vendidos. Y bueno, él nos está contando cómo fue este procedimiento a todas luces arbitrario y opaco, y también las maneras en las que pueden, digamos, combatirse estas irregularidades. Ahora, diputado, ¿qué es lo que viene? Porque también estamos viendo que el Congreso sigue teniendo, a pesar de que ya hay un nuevo gobernador, un comportamiento muy similar al que tuvieron cuando estuvo Moreno Valle, un comportamiento de sumisión, un comportamiento de encubrimiento, en algunos casos hasta belicoso con los opositores. Hay manera de que prosperen digamos, este intento que usted va a hacer para que se aclaren las ventas, o de plano le van a aplicar ahí una mayoría, porque también de lo que uno quiere a lo que uno puede, pues hay bastantes distancias, ¿no? Sí, comentarte, Martín, que de principio de cuenta no es exclusivo también de esta legislatura, me parece que la pasada, pero también creo que en algunos otros momentos o con otros gobiernos, quien es gobierno pues también tiene sus diputados en el Congreso del mismo partido, y bueno, pues responden a estos intereses. Y yo considero que los representantes populares tenemos que responder a los intereses ciudadanos, a los intereses de la población. Y en ese sentido, pues estaremos buscando, insisto, esos mecanismos. Sabemos que es una mayoría aplastante, sin embargo, tenemos que decirlo, tenemos que alzar la voz y tenemos que hacer todo lo que nos corresponde y que nos permite también la ley, y que en este caso serían estos recursos, y podría ser también a través de una instancia jurídica, que aquí sí no podría la instancia jurídica pues hacer caso a otro poder, ¿no? Que sería el gobierno, sino tendría que actuar con autonomía, tendría que actuar de acuerdo a la ley, y sí sería la autoridad judicial quien podría pues echar atrás. Y en este caso sería tal vez el Poder Judicial de la Federación, tengo entendido. Sí, puede ser a través del Poder Judicial de la Federación, que como hemos visto en varios asuntos ha sido muy imparcial, ha echado varias cosas atrás, ¿no? Exactamente, entonces me parece que sería la instancia adecuada para poder echar atrás estas situaciones. Ahora, personalmente, ¿usted qué piensa? ¿Por qué se vendieron los terrenos? ¿Para qué fue utilizado ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Pues de acuerdo, políticos, claro, de acuerdo a la opacidad, bueno, como se dieron las cosas, pues yo más bien pienso que fueron a parar a bolsas de algún funcionario. Entonces habría que investigar. A la campaña de Moreno Valle. Puede ser también, ¿no? Posiblemente. Ahorita se ve que trae muchísimos recursos, ¿no? Sí, estamos viendo que está haciendo ya recorridos en todo el país. Está promocionando un libro ahorita que también recientemente... Su autobiografía. Su autobiografía. Entonces, sí es obvio que fue posiblemente parar a la campaña que está realizando. La campaña de Moreno Valle. Pues no sé si tenga algo más que agregar sobre este tema, diputado, algo que usted quiera decir que no haya yo tenido el tiempo de preguntarle, algo que considere que tiene que saber la audiencia de nuestro programa. Pues comentarles que siempre hemos actuado de acuerdo a los intereses de la población, y en este caso lo he comentado en tribuna, que corresponde a los poblanos, son bienes de todos los poblanos, y bueno, pues tenemos que responder a ese interés. Entonces estaremos haciendo lo que sea necesario para buscar por lo menos la claridad, y de ser posible echar atrás las enajenaciones. Muy bien, diputado Julián Peña. Pues bueno, podríamos cerrar, si usted me lo permite, este tema aquí y pasar al asunto político, y que también tiene ahí su jiribilla. Usted fue de los primeros que, militando en otro partido, ahorita nos va a contar a la audiencia quién es usted, cómo comienza su militancia política y cómo es que llega ahora en Morena. Sí, claro, una síntesis breve para que nos dé tiempo. Claro que sí, sí, Martín. Bueno, por comentarte de principio, yo provengo de una junta auxiliar de un municipio que se llama Tepesco, de donde ya fui presidente municipal también. Hace ya más de 12 años, fui del 2005 al 2008. Después de ser presidente municipal, busqué ser candidato a diputado local, no se dieron las cosas. ¿Por qué partido estaba? Yo en ese tiempo militaba en el PRI. En el PRI. Y ¿Cuántos años militó usted en el PRI?
Pues como militante, prácticamente el tiempo que estuve como presidente municipal. 3 años. 5 años 5 años. aproximadamente, sí. Después busqué algunos otros partidos, no fue posible. Hasta 2012, 2013 aproximadamente, acudí a Movimiento Ciudadano, me abrieron las puertas y competí en Izúcar de Matamoros, por el distrito de Izúcar de Matamoros. Sabía que era bien complicado porque tenía ahí la coalición Moreno Vallista, ¿no? Moreno Vallista. A la ¿Quién era su postre, contendiente en ese momento? la diputada Evelia Rodríguez. A la postre ella es quien gana, pero obtengo la primera minoría y es como entro al Congreso. Así es usted al Congreso. Así es. Y empieza usted a legislar, digamos, conforme al planteamiento legislativo que se hizo a nivel nacional del Movimiento Ciudadano, pero después usted también empieza a tomar ciertas distancias del partido. ¿Por qué? Porque yo siempre he considerado que si tenemos la oportunidad de hacer algo por la población, tenemos que hacerlo. Yo soy de profesión abogado. Cuando estuve en la universidad, pues milité en algunos grupos universitarios. ¿Es de la Benemérita también? De la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues uno tiene que ser congruente con lo que siempre ha pensado. Y cuando me empiezo a dar cuenta cómo está el Congreso, pues lo empiezo a manifestar. Esto está mal, me parece que aquí se están haciendo las cosas de manera que son contrarias a la población, y entonces empiezo a alzar la voz. Hay muchas situaciones que definitivamente... ¿No le llamaba la atención, le jalaba las orejas Dante Delgado? No. ¿O la dirigencia estatal? No, tampoco. No. Siempre hubo la libertad de que yo pudiera hacer lo que me correspondía, y bueno, respondiendo siempre al interés, insisto, de la ciudadanía, era que pues alzaba la voz y decía que estaba mal, y bueno, lo demás pues son asuntos de ellos, ¿no? Pero jamás hubo un llamado de atención No, de línea jamás. que dijera, oye, no toques a Moreno Valle, o esto que acabas de decir en tribuna, o esta iniciativa que acabas de combatir o de presentar. No hubo, en ese sentido no lo hubo la apertura, hubo la libertad de poder hacer lo que quisiera, pero tampoco había como que el apoyo, ¿no?, de la dirigencia, sobre todo la nacional, y en ese sentido, bueno, pues sí hubo apertura en ese sentido. ¿Y se fue usted acercando poco a poco a Morena? Hace aproximadamente un año, en abril, para ser exactos, conocí a Andrés Manuel de manera personal en una gira que hizo en Ayoxuxtla de Zapata, y bueno, pues nos hacen la invitación allá, en Ayoxuxtla, y bueno, lo estuvimos pensando. Él va con frecuencia ahí desde hace muchos años. Sí, me comentaba que ya son 4 años los que lleva consecutivamente yendo a Ayoxuxtla, el 8 de abril, y bueno, nos saludamos allá, nos conocimos. Sí, Ahora sí que el aniversario zapatista original. Así es, entonces lo venimos pensando, y dada que la situación del país, pues, ¿no? Todo lo que nos ha traído, las consecuencias que nos ha dejado el PRI y el PAN, y dije, bueno, pues creo que no hay otra posibilidad de que alguien pueda quitar de la presidencia al PRI, y bueno, es que decido irme a Morena. ¿Platicó usted con López Obrador? Solo en esa ocasión lo saludé, después nos hacen la invitación algunos militantes y también, bueno, pues gente de Morena, del Estado. Y bueno, ¿Ya la dirigencia estatal? Ya la dirigencia estatal, y recientemente, hace aproximadamente un mes, fue que me afilio a Morena. Ahora, oficialmente usted es ya militante del Morena, pero ¿cómo está considerado, digamos, en su trabajo legislativo? ¿Es un diputado todavía del Movimiento Ciudadano? ¿Es un diputado independiente? Porque en Morena claro, entiendo que no tiene en este momento la posibilidad de una representación legal en el Congreso local hasta la elección que viene. Así es. Cuando yo me afilio a Morena, automáticamente dejo de ser militante de Movimiento Ciudadano. Y pues ya no podía tener la misma representación en el Congreso de Movimiento Ciudadano. Entonces yo pido a la Junta de Gobierno ser diputado por Morena, tener representación legislativa. Sin embargo, por la propia ley, que también pues está hecha de la manera en que ellos puedan manejarlo,
y establece concretamente que no se puede crear una representación legislativa, un grupo legislativo, sino si yo renuncio a uno puedo irme a otro, Sí. pero no puedo crear uno nuevo. Entonces bajo ese argumento es que estoy como un diputado sin partido. Un diputado sin partido. Sin partido, así es. Así es como se le considera. Así es como se me considera, así es como salen las votaciones, diputado sin partido. Pero usted es un diputado. Digamos que en los hechos es el primer diputado del Morena local en Puebla. Así es, de facto, de hecho... es el primer diputado. El primer diputado por Morena en Puebla. En Puebla. Así en la es. historia de Puebla y en la historia del Morena. En la historia de Puebla, en la historia de Morena y también de esta legislatura. Oiga, y a partir de su cambio de filiación política, ¿hubo cambio también en el trato en el Poder Legislativo? ¿O sí? Bueno. No, el trato ha sido siempre el mismo, ha sido pues de rechazo, de bloqueo, exactamente, ¿no? Sobre todo lo viví al principio. ¿No se agudizó? ¿No se agravó? No, ha seguido pues el mismo trato, pero sí, sobre todo lo viví al principio de la legislatura. Todavía estaba el diputado Kit Castañón, quien fue el que sí estuvo pues más bloqueando el trabajo que realizaba. Pero aun cuando usted no era diputado del Morena todavía. No, pero el trabajo pues era de ese, digamos, de ese talante. Exactamente en ese mismo sentido, ¿no? Y sí hubo ese bloqueo, te digo, por parte del diputado Eukid Castañón, pero bueno, pues yo comenté, me lo dijo así, dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿No? Yo sé todo de ti, te conozco. ¿Así? Así, Cuéntanos a ver cómo sí. es cierto que cuando se enoja o tiene arrebatos, tiene un tono amenazante. Pues sí, ¿Sí? sí, así es. Y bueno, yo le dije, bueno, pues está bien, pero tú tampoco sabes. Eso fue ahí en el Poder Legislativo. En el Congreso, en una sesión. Él le dijo, yo sé todo de ti. Exactamente, y dije, bueno, pues está bien si sabes de mí. Sabes que se dedica al espionaje, ¿verdad? ¿No? Y yo dije, bueno, creo que no sabes todo de mí, porque pues no sabes de dónde vengo. Yo vengo de una comunidad muy complicada, muy difícil. Y ahí se forma uno pues como realmente una persona de izquierda, porque sí es complicada la gente, ¿no? Y entonces hay choque siempre, y bueno, pues uno está acostumbrado al choque. Claro. Vio que no me amedrenté, vio que no hice caso a las amenazas, y bueno, ya después... Hubo respeto. Exactamente. ¿Se Entonces, saludaban? Sí. O sea, ya después, Así es. cuando usted puso las cartas en la mesa, él también Claro. ya no Así prosiguió, es. no hizo nada más contra usted. Sí, definitivamente. No amenazó, Ya no, vio que no hubo una reacción, que no me amedrenté ante esa situación, y bueno, pues ya fue de O sea respeto. que tal vez le funcionaba con la gente que se echaba Yo para creo que atrás, sí, ¿no? yo creo que sí, la gente que se echa para atrás, que se deja, pues sí le funciona, pero bueno, en mi caso no fue así, y bueno, ya después fue más de respeto, además de que pues todos los demás compañeros han visto también el trabajo, y bueno, pues sí, ha sido de